En el día de hoy vamos a charlar con Lourdes Tassies, periodista catalana, que hemos hecho algunos programas anteriores con ella, alguna entrevista por ahí que hicimos hace unos años. Y bueno, seguimos en contacto y hoy vamos a comentar un poco el caso Marta del Castillo, uno de los casos quizás más importantes en cuanto a mediatismo en España desde hace bastante tiempo. Todo esto después o a raíz del libro de Miriam Moya, la experta forense, que ha traído como nuevos datos, un vuelco al caso, y hoy vamos a comentarlo. ¿Cómo estás, Lourdes? Pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer pasarme por el canal y bueno, con muchas ganas de poder tratar el caso nuevamente. Caso enorme este, ¿no? O sea, como con muchos puntos, muchos implicados. Mm. Sí, o sea, al fin y al cabo yo creo que este caso llegó tan de cerca a la ciudadanía porque todos nos vimos reflejados en Marta. Cualquier persona podría haber sido Marta. Y eso hizo que sea conocida como la chica de Sevilla o que su mismo abuelo sea conocido como el abuelo de España, ¿no? Digamos que todos los ciudadanos españoles nos involucramos muchísimo con el caso y conectamos con el sentimiento de una familia que a día de hoy aún no ha obtenido una respuesta. Pero ella en sus últimos meses de vida había cambiado mucho, o sea, realmente había cambiado sus amistades o había empezado a conocer gente que quizás no debería haber se relacionado tanto con ella, que eran problemáticos. A ver, yo realmente, y esto me dejo llevar un poco por lo que he escuchado, por lo que me han contado, por Claro. imágenes que he ido viendo, si nos ponemos a analizar la imagen de Cuco, Samuel y Miguel, son un tanto conflictivos. Miguel era una persona que era agresiva, de hecho se le califica como mentiroso compulsivo, una persona que incluso mintió con la muerte de su madre. Es decir, no estamos delante de un perfil de una persona que esté al 100% bien de salud mental. Luego el Cuco, por ejemplo, y sus aficiones con las navajas no Mm. eran normales, y menos en un crío de esa edad, que creo recordar que tenía 14 años en ese entonces. Sí, 14 tenía, sí. Luego tenemos a Samuel, que se dice que era pues el más estable, con muchas idas y venidas, pero bueno, si juntamos este pack y a estas tres personas, podemos ver un grupo un tanto conflictivo, por así decirlo. Claro, también es cierto que luego, aparte de estas tres personas que luego resultaron siendo uno condenado, otro también condenado por menores y el otro absuelto, pero con muchísimas dudas sobre él, Sí. en realidad falta también todos los amigos de Marta del Castillo, ¿no? Porque hay muchísimos, ¿no? Cristina, Alejandra, tú entrevistaste a uno, de hecho. Entrevisté a Cristian. Precisamente Cristian fue la persona que se despidió por última vez de Marta y que acompañó a Marta a subirse a la moto con Miguel Carcaño. Pero ese no había sido, porque yo tenía siempre la duda de que había sido otro que se llamaba Ángel, que luego lo confundió en el juicio o algo así, dijo como en realidad yo no vi a Miguel Carcaño, sino que vi al Cuco como en el puente de Triana, creo que había dicho, ¿no? Bueno, Cristian a mí me contó que precisamente estaban charlando y Marta dijo, necesito ir a buscar unos CDs, creo recordar que era. Y que entonces en ese momento Cristian le dice, bueno, Marta, pues ya nos vemos mañana. Y hubo una cosa que a mí me impactó mucho, de eso en ese momento le dije, Cristian, ¿quieres que paremos la entrevista? Yo siempre que entrevisto a alguien, porque trato temas muy delicados, y llega el momento en el que notas que esa persona se le quiebra la voz, siempre pregunto si quiere parar para, para estar mejor, para recomponerse, si quiere continuar incluso con la entrevista, porque podríamos dejarla. Y cuando Cristian explicaba esa última vez que ve a Marta, se sentía culpable. Él dice que durante muchos años ha tenido esa sensación de sentirse culpable por haber acompañado a Marta, por haberla dejado, entre comillas, en manos de Miguel. Pero como yo bien le dije a Cristian, tú no tienes culpa de nada porque tú no te podías llegar a imaginar lo que iba a ocurrir ese 24 de enero. Creo que cualquiera de nosotros podríamos haber sido Cristian, podríamos haber sido Marta, y no existe la culpa en el caso de los amigos. Los amigos hicieron lo que haríamos todos. Si conocemos a Miguel como lo conocía Cristian
y todo el entorno de Marta, pues nos hubiésemos fiado de ese encuentro entre ambos a solas después. Ujú. Pero, o sea, para ti, Miguel Carcaño mató a Marta. O sea, ¿o No, tienes dudas de ello? no, yo no lo creo. Y de hecho, es una cosa que siempre he tenido muy en cuenta. Em, cuando era muy pequeña yo vi este caso y siempre sonaron las alertas en mi mente. Y con la entrevista que realicé a Cristian hace ya 2 años, a mí me quedó mucho más claro. Cristian dice que por muy agresivo que fuese Miguel, no lo veía capaz de hacer tal acto y que el foco nunca se puso en una persona que es clave, que es el hermano mayor de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado. Y además es muy importante destacar que se habló de malos tratos del hermano mayor hacia Miguel Carcaño. Y esto es algo que no se había contado hasta el momento. Pero eso lo cuenta Cristian en esa entrevista. Sí, bueno, dice que la relación entre los hermanos no era sencilla, no era fácil. Em, y luego otras personas me hicieron llegar que a veces Miguel pues iba golpeado. A ver, es cierto que, bueno, también me contaron algunas cosas como que en realidad Miguel Carcaño como que tenía un coeficiente muy bajo y demás. De hecho, hablando con Miriam el otro día, con el tema de las manchas de sangre, que es algo en lo que ella va ahondando en su libro bastante y demás, como que decía que un solo golpe, como comenta en la confesión Miguel Carcaño, que no le cuadra mucho, que ella piensa que en realidad Marta del Castillo pudo haber recibido en la cabeza como varios golpes con un objeto contundente. Sí, de hecho, bueno, estuve viendo el vídeo que hicisteis, ¿no? Sí. Explicaba que habían diferentes manchas en diferentes puntos y que por eso se demostraba que no había podido ser por un solo golpe. Aún así, la sentencia dice, o sea, concuerda con la confesión de Carcaño de que es un solo golpe con el cenicerio, porque luego dicen que lo mete en la chaqueta y ahí tienen como esa prueba, ¿no? O sea, la prueba como para condenar, entre comillas, a Miguel Carcaño por eso. Claro, pero no saben con certeza quién dio ese golpe, por mucho que digan. Por mucho que Miguel Carcaño lo confesase, Miguel ha dado 7 versiones. Entonces no hay nada a lo que nos podamos aferrar. No se sabe la verdad. Em, Sería primordial, uno, encontrar el cuerpo y ya no solamente por saber qué le ocurrió a Marta y qué pasó esa tarde-noche, sino sobre todo y especialmente por el descanso de esa familia. Hace muy pocos meses, en octubre, conocí al abuelo de Marta en persona. A mí me impactó muchísimo la fortaleza de ese hombre y cómo decía que hasta el final de sus días, le cueste lo que le cueste, va a luchar por encontrar a su nieta. No se ha perdido la esperanza después de todos estos años. No se ha perdido la fe de saber qué le ocurrió. Se sabe que no la van a encontrar con vida, pero al menos se necesita saber dónde está y luego tener un lugar donde poder velar a esa chica. Bueno, fíjate que tantos años después estuve como para esta charla, para hacer el guión de preguntas y demás, como siempre hacemos, Ujú. buscando en periódicos del año 2009 y 2012, que son como la desaparición, luego el juicio y demás. Y justo veía como que había como mismas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién limpió el piso, no? Como que incluso la familia se lo preguntaba porque decían, bueno, es que si dicen que limpió el piso, en realidad luego, ¿quién estuvo allí, no? En ese lugar, tenemos que sacar a alguien. Y aparte el destino del cenicero, que ahora estábamos hablando de ello, ¿no? Porque la audiencia dice, no, es que hay un único golpe de el asesino, que en este caso lo confesó, que es Miguel Carcaño, que dice, arrojo en la cama este cenicero y demás, pero luego es que la sentencia no dice tampoco dónde está este cenicero, o sea, no preguntan ¿y dónde fue ese cenicero? No se acuerda Miguel Carcaño, porque luego del el cuchillo, ¿cómo se dice? La del cuco, la navaja, ¿no? Trabaja. La navaja está en la tercera declaración, si no me equivoco, y de esa declaración
que luego se obvia por completo, pero ese objeto sí que se encuentra, por ejemplo, pero el cenicero, que es la clave del caso para condenar a Miguel Carcaño, ni se encuentra. Bueno, es que por no encontrarse no se ha encontrado ni el cuerpo de Marta. Bueno, claro, eso. Que claro, que eso sería lo más importante. Es que al fin y al cabo es que es primordial. Es decir, en este caso han habido muchas cosas que no se han hecho bien, no se han tratado de la mejor forma. Yo creo que los medios de comunicación también fueron un factor muy clave porque dieron muchas pistas a los acusados para poder tener coartadas. Y además todo lo veía muy organizado por parte de Francisco Javier, cómo guiaba constantemente a Miguel Carcaño diciéndole lo que tenía que decir, qué pasos tenía que seguir. Incluso también vemos a la madre de Cuco en una de las llamadas que realiza Cuco estando en el centro, perdón, como la madre Sí. dice, oye, que tienes el micrófono pinchado. Lo único que encontramos es el... Y se pone, le pone ladridos de perro y tal para que no hable. Exacto. Me acuerdo, sí. Lo único que tenemos es el tensiómetro, que como tal podría demostrar, por así decirlo, que pudo ser de una forma accidental por una pelea que habían mantenido y que en ese momento, cuando ve que Marta acaba sin vida, no se lo puede creer y entonces le mide la tensión, que eso es una teoría que se ha mantenido pero que nadie puede corroborar. Tenemos la navaja, que justamente se encuentra una foto idéntica en el 20 del Cuco, porque él era un apasionado de las navajas, y de hecho en la llamada que le hace a su madre le dice, no vas a tirar la colección de las navajas, ¿verdad? Y entonces cuando le dice, te recuerdo que esto está pinchado. Es que el Cuco era muy pequeño, entonces él fue el primero que mencionó a Francisco Javier Delgado en este caso. Si no, nos hubiésemos quedado con la primera versión de Miguel Carcaño y el hermano no hubiese salido nunca a la luz. Ya, es cierto que el Cuco dio como muchas pistas, ¿no? Aparte, para la policía cuando lo pincharon, cuando dio aquella declaración diciendo, no, es que allí en el piso estaba todo Dios, estaba Francisco Javier, estaba Miguel Carcaño, estaba yo, vino mi madre luego con un coche, dice, incluso había una mujer, dice aquí en esa declaración, claro, ¿quién es esa mujer también, no? Bueno, se podría decir que podría ser María, la que era novia en esos momentos de Francisco Javier Delgado. De hecho, ella asegura que estuvo en ese piso desde las 11:30 de la noche hasta las 9:30, 10 de la mañana del día siguiente, del 25 de enero. Sorprende porque la familia de Marta y los amigos de Marta, el día 24, cuando desaparece, picaron a la casa, fueron 2 veces, todo estaba a oscuras, nadie estaba allí supuestamente, pero ella aseguró que sí que se encontraba en el domicilio, entonces no comprendemos qué ha pasado aquí. Y luego también, volviendo a lo anterior, también tenemos pues la prueba que básicamente determinó que debía ser encarcelado Miguel Carcaño, que es el resto de sangre que se halló en su chaqueta. Una chaqueta que proporcionó la madre de la que era su novia, Rocío, Hmm. de 14 años en aquel entonces, cuando Miguel tenía 19, y que había utilizado la noche del crimen. Soledad, ¿no? Se llamaba la madre, creo, ¿no? Pues Puede ser. ahí me has pillado, porque soy muy mala con los nombres, siempre lo digo, soy muy mala para recordar, pero solamente... Puede ser, ya. Oye, en cuanto a lo de que no se aclaró quién limpió el piso que antes te decía, tengo por aquí una cita de Antonio del Castillo que decía, esa omisión no es fortuita por parte de la sentencia, y es que si metemos a algún acusado a limpiar el piso, se encontraría a María García Mendaro en él. Ujú. Por eso el juez mete al amigo invisible. Esto, bueno, ironizaba el padre hace muchísimos años, rescate este tuit de hace más de 10 años, obviamente. Pero claro, o sea, como tal, los jueces dicen que Miguel Carcaño y el Cuco se despiden sobre las 10:15 de la noche y en el relato de hechos probados, o sea, no se vuelve a situar a Miguel Carcaño en el piso de León 13 hasta las 5 de la mañana, que es cuando él se va a trabajar. O sea, es como que lo hicieron todo en un tiempo récord. O sea, es que están diciendo aquí como
si esto estuviese ya como planeado de el Cuco va a llegar aquí, va a llegar Samuel hasta ahora y tal, no como que si fuese algo fortuito que sinceramente es lo que parece, ¿no? La muerte de Marta del Castillo. O eran unos profesionales o yo no sé cómo la sentencia hace unas florituras para encajar todo esto, porque es que a mí me parece surrealista, la verdad. Bueno, realmente Miguel Carcaño en una de sus versiones, creo que es la séptima, donde ella involucra a su hermano, él dice que es quien se queda en el piso limpiando, porque cuando van los familiares y los amigos de Marta, huele mucho a lejía. Y es una cosa que a mí me aseguran, que olía muchísimo a lejía. De hecho, es que nunca pudieron encontrar nada la policía, aparte de que fue un desastre. Es decir, y yo es una Yeah. reivindicación que hago constantemente en todos los programas de trapos sucios, no podemos esperar 24 horas cuando una persona desaparece. Cuando es un adolescente, porque es un adolescente y seguro que se ha escapado y demás. Y cuando es una persona mayor, porque tenemos la certeza de que seguro que no le ha ocurrido nada. No. En el mismo momento que se denuncia una desaparición, se debe investigar qué ha podido suceder, porque son las 24 horas clave. ¿Quién te dice a ti que si no hubiese actuado la policía rápidamente, a día de hoy este caso estaría esclarecido y una familia podría estar descansando? Seguramente, bueno, de hecho el caso Marta del Castillo sirvió de precedente, ¿no? O sea, para todo este tipo de desapariciones y fíjate que era ya el año 2009, o sea, y habíamos tenido el caso Alcácer, que era en el 92, que fue un caso de lo más mediático aquí en España, bueno, en todo el mundo, ¿no? Eh, pero sí que ahora que decías lo de la que olía a lejía y todo eso, y que supuestamente como que fue Miguel Carcaño el que se quedó limpiando, yo recuerdo que en esa declaración que antes hablaba del Cuco, que bueno, empezó allí a soltar de todo, me suena que él dijo algo así también, como que estaban todos allí y que había visto como a Carcaño limpiando. Sí, mira, lo tengo aquí, de hecho, es que, como te he dicho antes, yo siempre que hago algo me lo preparo. El Cuco lo que dijo es que vio un bulto, que estaba Francisco Sí. Javier, entonces ya lo menciona, Ah, y que este último se echó a llorar, Miguel, en referencia a Miguel. Entonces, él lo que sí después dice es que no sabe qué ocurre con el cuerpo de Marta. Lo que a mí me sorprende es que se encuentre la navaja en la alcantarilla después. Si tú no eres responsable de nada, ¿qué hace una navaja en la alcantarilla? Que estaba prácticamente al lado. Y por otro lado, la primera versión que ofrece Miguel Carcaño, donde dice que él sí que sabe, perdona, la segunda, sí que sabe dónde está el cuerpo. Yo la teoría esta de que se fue con Samuel, Miguel, y que llevaban a Marta como un bulto en una moto, ya. esto no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, vas por Sevilla, hay gente, ¿cómo llevas un cuerpo de esa forma? Eh, es que no tiene ningún tipo de lógica alguna y no sé. Además, también no tiene sentido las llamadas que realiza el Cuco. Primero estaba en una cabina, luego dice que estaba en casa, pero no tiene relación con lo que dice Samuel. Es que ellos mismos se contradecían constantemente. No hay nada sólido, no hay una verdad. Nunca han dicho la verdad en este caso. Claro, lo que dices tú ahora de las llamadas del Cuco es que lo curioso es que él hace como un SMS a Marta, ¿no? Como a las 9:15 o algo así. Se supone que a esa hora el Cuco llega de casualidad a León 13. O sea, llega allí de casualidad porque supuestamente él había quedado también con Marta del Castillo, ¿no? Y ahí llega y Miguel Carcaño parece que le abre, ¿no? O sea, para entrar a ese piso. Eso es lo que se cree. Pero claro, luego él hace ese SMS, no sé si para quedar con Marta en ese momento o realmente para crearse como una coartada de no saber lo que pasaba. Pero claro, es que luego, un poco más tarde, tenemos la llamada de la cabina, que dicen que es el Cuco que llama a Samuel Benítez. Y aparte hay una cosa más ahí en esa llamada,
Es que supuestamente sería la única llamada en donde Miguel Carcaño pudo hablar con Samuel, porque no hay como más llamadas esa noche entre ellos dos. O bueno, creo que no hay ninguna, de hecho. Bueno, hay una cosa que según Miguel Carcaño, Samuel le llama a las 12:10 para decirle que Marta ha desaparecido. Y es él cuando le dice que la había dejado en la cristalería, cosa que es completamente mentira. Em, ¿Qué pasa? La familia de Marta la llama a las 9, a las 9:30, a las 10. Empieza a llamarla constantemente. Es una chica que nunca faltaba a su casa. No era normal lo que estaba sucediendo. Y hay un momento en el que llaman a Samuel. Y Samuel le dice, no, no, yo he hablado con Miguel Carcaño. O sea, que aquí te voy a hablar de dos llamadas, teóricamente, entre Samuel y Miguel. Yo he Ujú. hablado con Miguel y Miguel me ha dicho que ha dejado a Marta en la cristalería a las 12. Claro, de repente los padres de Marta se miran, miran el reloj y dicen, pero si no son las 12. Y supuestamente en ese mismo momento que no son las 12, Samuel dice que a las 12:10 llama a Miguel para preguntarle por Marta. Entonces, para entendernos, si Samuel había llamado, si Samuel y Miguel habían hablado teóricamente y Miguel le había dicho que había dejado a Marta a las 12, ¿para qué le vuelves a llamar si tu amigo ya te ha dicho dónde está y lo que había hecho? Y no son ni siquiera las 12. Pero es más, cuando se reúnen todos porque hacen una batida para encontrar a Marta, que estaba Cristian, estaba también su mejor amiga de Marta en ese momento, familiares y demás, y también se une Samuel. Samuel aparece con una Rebequita, con el pelo mojado, y hacía mucho frío. O sea, Cristian me decía que fue una noche sumamente fría y que Samuel venía muy acalorado, como no se sabía por qué iba así vestido y no se comprendía, porque lo habían llamado y parecía que estaba en una discoteca como, o en un botellón, también como que el cuco, cuando le habían llamado sobre las 12 parecía que estaba borracho, o sea, muchísimas incongruencias que no tienen ningún tipo de sentido a la hora de analizar este caso. Claro, la cosa de Samuel es que los investigadores creen que en esa llamada desde la cabina suponen que ahí ya le contaron todo. O sea, que los dos fueron a esa cabina y le contaron todo rápidamente para que él viniese para allí corriendo. O sea, corriendo, porque él estaba, pero estaba como muy lejos, ¿no? Tenía que coger un bus y tal. 15 Pero, kilómetros. claro, pero luego me parece que su pareja, creo que era Estefanía o algo así, como que le da un poco de coartada a Samuel Benítez, ¿no? Me suena que en el juicio le daba como algo de coartada en esos instantes y claro, como la sentencia dice que sacan el cuerpo sobre las 9:30, 10 de la noche, pues entonces Samuel no podría estar por allí por León 13. Pero claro, si nos vamos al otro horario, ya está un poquito más complicado el tema, ¿no? Allí sí que pudo haber llegado de alguna u otra manera. Claro, además, unos amigos que, como bien dice Cristian, siempre estaban juntos, siempre lo hacían todos juntos. Esa noche nadie sabe nada de nadie. O sea, mm, además, Miguel es el primero que mete a Samuel en el caso, ¿eh? Ya. En su primera declaración es el primero que habla de Samuel y dice, no, no, Samuel estaba. Y como que Samuel se encontró con lo que había. Las versiones de Miguel, además, es que yo algo que le decía a Cristian, pero Cristian, ¿por qué ha dado tantas declaraciones? Es que no se entiende. Es que Miguel Carcaño ha hablado incluso de una violación. Que imagínate tú ser los padres de Marta o familia de Marta y pensar que a tu hija la han podido asesinar, ya no solo eso también, sino también violar. Y que en la segunda versión, tercera, dice que la viola el cuco y por eso la navaja, y en la cuarta versión que la violan los dos. Y luego, bueno, también mete a un tío de Samuel, hablando del propio Samuel, creo que es en la segunda declaración, que dice, viene con un coche rojo granate y, bueno, era una persona que luego, bueno, se investigó a ese señor y tal, y no tenía nada que ver, pero es como que va metiendo como falsas hipótesis, que si el tío, que si la viol,
que no había absolutamente nada con eso. Luego por el tema de la navaja es como que venía a acreditar la historia de esa versión, pero también es curioso que justo hay el famoso apagón de los móviles, ¿no? Que tenemos ahí en ese, bueno, que se habla en ese juicio. Es como que todos a la misma hora apagan el teléfono. Yo llegué a escuchar como que había algún punto en León 13 donde había como muy mala cobertura y como que a veces no cogía como la señal y demás, pero bueno, no sé si eso es cierto tampoco, porque el apagón me parece que es desde las 9:30 a las 11 y luego desde las 2 a las 4 o 1:30 a las 4 por ahí más o menos. Bueno, a mí algo que me sorprende incluso más y que también le preguntaba mucho a Cristian porque es que no lo lograba entender, es que Miguel Carcaño tuviese más de un teléfono móvil. O sea, Miguel tenía diferentes teléfonos. Por eso la familia de Marta no da con Miguel desde un inicio, porque es que no sabían cuál era el móvil de Miguel. Tenían un contacto, pero es que él tenía más números de teléfono. A mí eso me parece súper raro. Es una cosa que no se ha encontrado aún un motivo por el cual sucede esto y que a mí es que lo siento, pero yo me paro a pensar y es que no le encuentro ningún tipo de lógica. Quiero decir, por el trabajo no era, porque él estaba limpiando, me parece que un bingo, trabajaba limpiando un bingo. Entonces, no es una persona que por trabajo necesitase un dispositivo móvil extra. ¿Por qué tiene más de un teléfono móvil? De hecho, creo recordar que aquí Cristian me dijo, es que yo tampoco lo sé. O sea, no hay una lógica para esto. Bueno, como tal trabajaba en empresas de limpieza, ¿no? De hecho, lo que se decía es que había ido a limpiar cementerios y cosas así también. Sí, bueno, pero me parece que justamente cuando sucedía eso, él estaba limpiando en un bingo. Cuando sucedió todo lo de Marta, pues estaba precisamente ahí. Pero que sorprende, ¿no? Que una persona tenga más de un móvil. Me parece un tanto extraño. No acabo de comprender la necesidad de tener más de un número. Hmm. Y luego, pues ya están las actitudes que tenían ellos tres como grupo, inseparables. Dicen que el Cuco siempre como que intentaba parecerse mucho a ellos. Y sobre todo esa agresividad que siempre se ha destacado por parte de Miguel. Esa capacidad de mentir compulsivamente e incluso de mentir con el fallecimiento de tu madre. Oye, ¿tú como tal crees que todos los implicados se vieron en ese piso aquella noche? Sí. Sí, 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 es una teoría que yo, pues bueno, cada uno tiene su teoría y cada uno, pues por comentarios seguramente te dirá lo que cree y lo que ha podido suceder y lo que sí no te lo puedo afirmar rotundamente porque no estaba, entonces no puedo afirmar algo, pero si me dices, Lourdes, ¿crees que estaban las 5 personas, María, Francisco Javier, Miguel Carcaño, el Cuco y Samuel? Yo te digo que sí. Yo creo que Miguel y Francisco Javier estaban discutiendo, que Marta, desafortunadamente, estaba en medio, que María se encontraba en el domicilio en esos instantes y que Miguel Carcaño llamó a Samuel para pedirle ayuda y que el Cuco se encontró con la situación y la escena. Esa es mi teoría después de tantos años leyendo y leyendo, que seguramente esté equivocada porque no se sabe la verdad. Y como le dije al abuelo de Marta, me da rabia pensar que a lo mejor nunca se podrá saber. Pero oye, cada uno pues puede pensar lo que crea en este caso, ¿no? Esta es mi concepción, pero seguramente me equivoque porque la verdad no ha salido a la luz. Ahora te iba a comentar yo el por qué también se cree eso a algunas personas, pero más allá, ahora que hablábamos de móviles, de llamadas, que es algo como clave, los investigadores también como que empezaron a puntualizar cada una de estas llamadas esa noche, de estos implicados porque eran claves. Eh, en realidad, lo que pasa es que lo curioso aquí es que Marta dicen que muere a las 8:28. Yo creo que fue un poco antes, de hecho, sobre las 8:15.
Sabemos esto por las llamadas de una amiga, que yo siempre me pregunto por qué le hacía tantas llamadas a Marta, esa amiga. No recuerdo cómo se llamaba, era Cristina quizás la que hizo tantas llamadas, pero No me preguntes por nombre, que es que vale. no me los he anotado. La próxima te prometo que me traigo nombres anotados también. Pero como tal, yo me pregunto por qué le había hecho tantas llamadas. Decían que eran como 15 llamadas o algo así en esa tarde. Bueno, quizás era algo de adolescentes o algo así, pero ahí es cuando hace lo de la confesión de Carcaño, que dice lo de que le mete el teléfono en el bolsillo y tal y que apaga el móvil, ¿no? Entonces se cree que a esa hora, y según la confesión de Carcaño, sobre las 8:20 Marta ya está fallecida. O sea que aquí tenemos como una prueba que complica bastante al hermano, porque las antenas y las llamadas de telefonía, esto supongo que lo sacaron los investigadores ya en aquel momento, situaban al hermano justo en León 13, o sea, en el piso. De hecho, él dice que se va del piso entre las 8:40 y las 9. Dice, bueno, no recuerdo, sobre 8:40 a las 9. Bueno, él lo que dice es eso, que él había estado en León 13, que está Marta y Miguel y decide dejarlos solos. Y se va a casa de su exmujer, que de Sí, allí se va al bar y que a las 3 plega, entonces se va directamente a un bar que siempre iba él después de el pegar el mínimo. suyo. Sí. Y ya llega León 13, está María, duermen juntos y se encuentran con la situación. Vuelvo a destacar una cosa. En el momento en el que te están picando, si tú eres María y estás dentro del domicilio, como ella dice que estaba estudiando, tú no escuchas. Porque además no es una vez, son 2 veces. Y también algo muy importante, 25 de enero, un día después, cuando el tío de Marta va a casa de Francisco Javier y Miguel Carcaño, a León 13, pica la puerta. Sí, me sorprende porque Francisco Javier le abre como muy alterado, muy como si a lo mejor tuviese mucha prisa, como que no le interesaba que nadie en ese momento estuviese en esa casa. Y de repente, cuando le dice, no, no, es que soy familiar de Marta, Francisco Javier se calma. Eso es porque tienes algo que ocultar, entonces tienes que ponerle buena cara a alguien que sabes que te puede culpabilizar de algo. Quieres agradar a una persona que es familiar de Marta porque sabes lo que hay y lo que está pasando. Y no nos podemos olvidar tampoco, vuelvo a un día anterior, perdón, eh, Francisco Javier es quien guía en todo momento a Miguel Carcaño cuando la familia de Marta le dice, a ver, Miguel, ¿dónde has dejado a Marta? ¿Qué ha pasado con Marta? Y Miguel Carcaño agacha la cabeza y no habla. Si tú sabes lo que ha pasado, tú en ese momento dices, pues mira, yo dejé a Marta en la cristalería. No está, yo la dejé. Y lo dices tal cual porque no tienes nada que ocultar. Pero que hable tu hermano por ti si tu hermano no estaba allí. Teóricamente, si tu hermano no sabe qué ha pasado, ¿qué tiene que explicar Francisco Javier? Y luego también nos encontramos, ¿no? con el que no tenía ningún tipo de sentido cuando la madre de Marta estaba llamando a Miguel Carcaño, lo coge, le dice, oye, que Marta no ha aparecido. Mira, Martín, yo te digo una cosa, si a mí alguien me llama, ha estado conmigo y me llama su madre y me dice, ha desaparecido, yo en ese momento, tenga más apego o menos, voy a buscar a esa persona, hasta el lugar donde yo he dejado a esa persona. Y me pongo a buscar. Él no, él coge, cuelga. Vuelve a llamarle la madre de Marta, me parece que media hora después, y le dice, recuerda que tengo un familiar, creo que era guardia civil. ¿Sabes que te lo mando directamente para tu casa? Respuesta de Miguel Carcaño, vale, cuelga. Ya. A ver, y está claro que luego me parece que el hermano como que le hace justo una llamada, creo que es como a las 5 de la mañana o algo así, si mal no recuerdo. Mm. Y justo después Miguel Carcaño hace o sea, como 2 llamadas o algo así a Marta del Castillo, como haciendo una coartada. Se supone que el hermano ahí, bueno, eso pensaban los investigadores, que le dijo, créate una coartada así, o sea, como haciendo una llamada y tal. Bueno,
De hecho, tú fíjate que si realmente es cierto que Marta del Castillo fallece sobre las 8:15, o se produce todo eso allí, Francisco Javier, según los investigadores, se sitúa dentro del piso, o sea que por alusión o lo vio o escuchó algo, o vamos, es que es imposible, o sea, si es que no nos creemos nada, porque es que literalmente los magistrados parece que no creyeron ni a la policía, ni a la familia, ni a los amigos, ni los testigos seculares del caso, el taxista, que sí, Diego Carrere, el de la silla de ruedas, o sea, no creyeron a nadie, o sea, es el caso de la historia en el cual se dan todas las casualidades en donde los presuntos implicados tienen la razón en todo, o sea, es que me parece surrealista eso. Y también el primer caso en el que hay alguien en la cárcel sin cuerpo. Esto fue historia de España y es historia de España. Nunca antes había sucedido algo así. O sea, estoy esta semana haciendo el caso de Elena Giovanni. Hay un cuerpo, pero como... Y ahora hay unas pruebas de ADN que demuestran quién podría ser el culpable, ¿no? Pero en el caso de Marta, se puso a Miguel Carcaño entre rejas. Pero cabe destacar, no se hicieron bien las cosas. Porque a María nadie la sienta en el banquillo, que sí lo hicieron, sí, pero es que ella no sé cuánto tiempo estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo haciendo, que estuvieron la policía haciéndole un interrogatorio, fue súper corto, o sea, muy, muy No. corto. Una persona que es clave, que es la pareja de Francisco Javier. Bueno, el padre de Marta siempre lo ha dicho, aquí hay política de por medio. ¿Puede ser cierto o no? No lo sé. Es que es raro. Algunas cosas sí que son raras como para sacar de la ecuación a María García Mendaro cuando literalmente se mete ella de lleno, ¿no? Diciendo que estuvo allí, pero un poquito más tarde, ¿no? 12:02 dice que está o sea, en el piso, pero en el salón. De hecho, tú fíjate que desde las 8:30 hasta las 9 que sale del piso Francisco Javier, hace 3 llamadas a Mendaro, o sea, estando en León 13. Pero mira, párate a pensar ahora. Ella dice, de hecho, 11:30, 12. Vale, tú imagínate, Marta, pongamos que fallece a las 8:15, Sí. aproximadamente. Vale. En ese momento vamos a imaginar que fue porque Miguel Carcaño, pues como dijo en varias ocasiones, le golpeó, se queda en shock según él dice, se da un golpe a la pared, que de hecho el Cuco dice no, son 2 golpes. Uno lo da primero Francisco Javier y el otro que veréis un poco más abajo lo da Miguel Carcaño. 2 puñetazos en una puerta. Vale. Ahí ya llevamos un plazo de tiempo y, hombre, yo creo que entre el shock y demás, llama a Samuel, el Cuco. Vamos a alargar un poco más el tiempo. Buscaron la idea de la silla de ruedas. También incluíamos el momento en el que le miran la tensión, todo. Después, si se la llevaron por un casual en moto, como bien dicen, la tiraron a un río o luego a un vertedero, como dijeron. Si María está a las 11:30, María se encuentra con Miguel limpiando la casa, ni que sea, y Miguel con un estado de shock impresionante por lo que acaba de ocurrir. Entonces, que María no sepa nada y que María no forme parte de este suceso, no hay por dónde pillarlo. No tiene ningún tipo de lógica. Si tú te pones a analizarlo así, por ejemplo, que fue sin estar premeditado, es que no tiene ningún tipo de lógica. A ver si es que incluso, bueno, yo escuché la teoría de que, bueno, tú lo dijiste antes, ¿no? De lo de que María García Mendaro supuestamente estaba dentro del piso cuando muere Marta. Sí, Esto, o sea, yo lo saco en alusión primero a las declaraciones del Cuco y segundo a o sea, lo que son las llamadas y esa pizarra que sacó Espejo Público hace ya bastantes años donde
sacaban la investigación policial. Más que nada porque, primero, el Cuco dice que allí en el piso había esta gente, se encontraron, dice, el bulto ese, me encontré el percal, estaba allí el hermano que sí lo amenazó, estaba Miguel Carcaño y dice una mujer también, ¿no? Entonces, suponemos que llega sobre las 9:15, más o menos, dice el Cuco, entonces sobre esa hora Francisco Javier tiene que estar fuera, pero más o menos parece que detalla esa hora, ¿no? Por lo tanto, dice, María Arcilla Mendaro en la pizarra se supone que está en la biblioteca, ¿no? No se especifica cuál, pero se supone que es una biblioteca que está como a 7 minutos más o menos de León XIII, ¿no? Podría ser que a las 8:15, como estamos diciendo, falleciese Marta del Castillo, estando ella, al parecer, dentro del piso, y que Francisco Javier le dijese, o alguien le dijese, mejor dicho, que se fuese de esa, o sea, del piso, de esa biblioteca, y le llamase cuando llegase para situarla fuera de lo que es el escenario de los hechos. Porque da que pensar también otro dato, que en este caso la biblioteca San Julián que te estoy diciendo, no se especifica, pero o sea, hay otra llamada como a las 10:17 desde allí a Francisco Javier Delgado. Es algo extraño esto porque realmente la biblioteca parece que cierra sobre las 9. O sea que hay una llamada a las 10:17 desde allí. O sea, estuvo hasta las 10 en la biblioteca cuando está cerrada. Y es que aparte, seguidamente ya hay una llamada entrante que, o me parece que ella llama a una amiga justo en ese momento y se la sitúa en la carretera de Carmona. O sea que curiosamente está al lado de esa biblioteca. No sé, me parece como una serie de llamadas que hacen llegar a pensar que se creó como una especie de coartada rápidamente por una persona que la quería, entre comillas, y que la quería sacar de ese escenario, ¿no? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, la novia de Miguel Carcaño también, en cierto modo, cubrió a Miguel Carcaño. Rocío Claro. también lo cubrió, pero Rocío habla de Francisco Javier y dice que fueron los dos. Y que entonces Miguel se fue a limpiar el charco de sangre que había. Bueno, de eso es de lo que le contó Carcaño a ella. Claro, pero entonces aquí tendría sentido también, con todo lo que tú estás diciendo, que María también pues supiese todo lo que había ocurrido y tuviese una coartada. Lo que has contado tiene lógica. Porque en este sentido, Rocío estaba enamorada de Miguel Carcaño, le cubrió, y podría haber sucedido lo mismo al contrario. Enseguida volveremos a la entrevista, pero el crimen de Marta del Castillo tiene a otro protagonista. Este joven se llama Samuel Benítez. Era amigo de Marta, o eso hizo creer a su entorno. Participó en las labores de búsqueda de la víctima la noche de la desaparición. Incluso acompañó al padre de Marta a comisaría a interponer una denuncia, pero terminó en un calabozo por ayudar presuntamente a la ocultación del cadáver. ¿Cómo pudo tener la sangre fría de buscarla si supuestamente sabía que estaba muerta? Samuel se sentó en el banquillo de los acusados por un presunto delito de encubrimiento, otro de profanación de cadáver y contra la integridad moral. Le contó a la policía que llevó el cuerpo de Marta hasta un puente cercano de la localidad de Camas. Allí, con la ayuda de Miguel, la tiró al río Guadalquivir. Pero durante el juicio reculó. Declaró que la noche del crimen estuvo con la que entonces era su novia y unos amigos, que en ningún momento puso un pie en el piso de León XIII. ¿Es cierto que declaró que trasladaron el cuerpo de Marta en un ciclomotor hasta el río Guadalquivir? En la policía sí. ¿Y es cierto que declaró usted también a la policía que tiraron el cuerpo en el río Guadalquivir? En la policía sí. Ahora dice usted que esto no es cierto. Exacto. ¿Y por qué motivo declaró usted de esta manera, no una vez, sino dos veces? Pues primero, bajo coacciones, amenazas. En el momento de mi detención, al principio, solamente al principio, ya me estaban diciendo que o me inculpaba o irían a por mis padres e irían a por la que entonces era mi pareja, Estefanía.
No se pudo demostrar su participación en los hechos y fue absuelto. Tras el juicio siguió viviendo en Sevilla, se echó novia, fue padre y tiempo después puso tierra de por medio. ¿Dónde está ahora? ¿Se atreverá a hablar con este programa? Mi compañera María Miñana le sigue la pista. ¿Qué tal? Eres Mica, ¿verdad? Sí. Hola, María. Soy María, del Encantado. punto de mira, encantada. Nuestro fixer. Nuestro primer objetivo va a ser ir a buscar a una persona. Es esa persona. ¿Vale? Vale. Estamos en el sureste de Francia. Nuestro destino es una población de apenas 12.000 habitantes. Samuel Benítez ha salido de España para empezar una nueva vida, lejos de los abucheos y de las miradas de desconfianza que recibió durante la instrucción del caso. Quizá estos vecinos no sepan que conviven con una persona que estuvo en el punto de mira de la policía por verse envuelto en uno de los crímenes más mediáticos de España. En esta foto lo vemos en una exposición que realizó en un centro cultural francés. Vamos, si te parece, a intentar localizar ese centro cultural y poder hablar con su directora, ¿vale? Vale, perfecto. La exposición se hizo en esta sala, pero aquí parece que nadie conoce a Samuel. Merci. Localizamos la zona en la que podría estar viviendo. Tiene que ser justo esta casa que está aquí metida. Bonjour. Parce qu'en fait, on recherche une personne, savoir si vous la connaissez. ¿Te suena? Dijeron eso, que vivía aquí, pero ya se ha marchado hace unos meses. Y no, pero bueno, es un hombre que siempre iba escondido, ¿no? Salía muy poco, no se relacionaba con la gente. Los vecinos aseguran que hace días que no ven al joven, tampoco a su pareja sentimental. Yo acabo de hablar con un vecino que vivía justamente en el mismo edificio donde se ha quedado Samuel con su pareja, ¿no? Pero la verdad que han sido gente muy formal, ¿no? Que cuando ve a la gente los saluda, pero tampoco no se han relacionado con la gente, ¿no? Llegaba a casa y se iba y no hacían ruido, estaba muy tranquilo. Muy tranquilo, sí. Samuel aparenta un comportamiento modélico, pero un vecino que no quiere desvelar su identidad nos garantiza que Samuel se fue de un día para otro sin avisar a nadie. Y también me ha dicho que ya se fueron hace unos meses, pero se fueron de un día para otro sin decir nada, ¿sabes? Una mañana llegaron aquí y ya no había nadie. Este programa ha podido saber que Samuel ha dejado esta pequeña localidad francesa hasta que pase el aniversario de la muerte de Marta del Castillo. No quiere ser descubierto. Francisco Javier García, alias El Cuco, era menor de edad cuando fue detenido. También era amigo de Marta, era el pequeño de la pandilla. Se pasaba los días detrás de Miguel y Samuel, los idolatraba. Fue un adolescente rebelde que tenía problemas con los estudios. Así se refleja en esta carta escrita por su puño y letra que ve la luz por primera vez. Mamá, perdón por mentirte, desobedecerte cuando me dices estudia, por mentirte con lo de las notas. Quiero empezar de cero y empezar a portarme bien, a hacerte caso. Yo puedo con los estudios, no es como tú te piensas, me cuesta mucho. Necesito que me echen un cable y palabrita al niño Jesús, que si lo hago, me castigue sin salir 4 semanas. El Cuco añade en la misiva que quiere mucho a su madre, aunque le cueste demostrarlo. Tras su detención, también confesó. En el vídeo que ven, le está narrando a los agentes la escena que se encontró la noche del 24 de enero en la casa de Miguel Carcaño. La puerta estaba un poquito más retirada de la pared. Cuando puso un pie en el salón, vio el cadáver de Marta en el suelo. ¿Y usted qué veía desde aquí? A Miguel y al bulto ahí. ¿Y cómo estaba situado el bulto? Así. ¿Y usted ahí con cuerpo? Ahí está. Y justo él me dice Samuel escuela y me quedé así y vale. Enganché, ya levantamos y salimos para afuera. Toda la puerta estaba abierta. El Cuco fue la primera persona que situó a casi todos los imputados en la escena del crimen. Marta del Castillo yacía en el suelo. A su alrededor estaban Miguel Carcaño, el hermano de Carcaño y Samuel Benítez. A la única que no vio fue a María García. Quedó demostrado que el Cuco ayudó a Miguel Carcaño a deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo la noche del crimen. Condenado a 2 años y 11 meses de internamiento en un centro de menores por un delito de encubrimiento.
¿Dónde está ahora la persona que ayudó a Miguel Carcaño a deshacerse del cuerpo de Marta? De nuevo, no sabemos.